Hola, mi nombre es Susana Gutiérrez Portillo y soy profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. La ponencia que yo les voy a compartir se titula Narrativas del cuerpo en la isla de los hombres solos. En este texto me propongo reflexionar sobre los sentidos que adquiere el cuerpo en la narrativa cinematográfica de la película La isla de los hombres solos. Se trata de un filme mexicano estrenado en 1974, dirigido por René Cardona y basado en la novela del mismo nombre. La novela, escrita por José León Sánchez en 1963, relata sus años de reclusión en el presidio de San Lucas en Costa Rica. Aquí el autor busca retratar los horrores de la cárcel y la crueldad de la que son víctimas los presidiarios. En la película, Cardona hace una adaptación de esta historia. Desde un enfoque sociocultural me interesa analizar las formas en que se articulan los significados alrededor del cuerpo en la adaptación fílmica de Cardona. La prisión de San Lucas es un espacio de confinamiento carcelario donde se enfatiza la exclusividad masculina, una prisión donde solo hay hombres. Para realizar este trabajo, tomo un marco postestructuralista. Mis fuentes de análisis son el filme de Cardona y el libreto cinematográfico escrito por José León Sánchez, Ícaro Cisneros y René Cardona en 1963. La isla de los hombres solo se produce durante el resurgimiento del cine mexicano, fruto del impulso que el gobierno de Luis Echeverría brindó a una generación de jóvenes cineastas. En este periodo la popularidad del cine mexicano aumentó, se reconocía como un cine crítico y de calidad. La obra también se da en un contexto de reflexión de la juventud mexicana propiciada por los movimientos de la década de los 60, que se enmarcan nacionalmente en un contexto de genocidio por parte del Estado e internacionalmente en un contexto de gobiernos dictatoriales en Sudamérica y por la Revolución Cubana. Es decir, después de un momento de gran sufrimiento, trauma y efervescencia política en toda Latinoamérica. A la par de la isla hubo otros filmes mexicanos del mismo periodo que retrataron los sistemas disciplinarios, la cárcel y el encierro. La trama del filme va más o menos así. Jacinto y María Reina son dos jóvenes enamorados que tienen planes de boda. Don Miguel es un cacique que se autonombra gobernante del pueblo y viola sexualmente a María Reina frente a los ojos de Jacinto. La secuestra y se la lleva a un rancho. Jacinto, furioso y humillado, va por María Reina y después decide vivir con ella. Ella tiene una hija de Don Miguel, quien a los 2 años de nacida regresa Don Miguel en busca de María Reina y la viola por segunda vez. Ahora desata la ira de Jacinto contra la propia María Reina, quien desesperada se arroja con su hija al mar y muere ahogada. Jacinto, cegado por el dolor y la ira, va en busca de Don Miguel y lo asesina a machetazos. Por la muerte de Don Miguel, Jacinto es condenado y llevado al penal de San Lucas, un presidio que se encuentra en la isla y donde solo hombres son encarcelados. Ahí el relato del filme se enfoca en las vejaciones que viven los presos, sus condiciones deplorables de vida y sus varios intentos por resistir y huir de la isla. A lo largo de la historia pasan otras cosas interesantes, sin embargo, la parte que me interesa a mí es la que muestra la cotidianidad del presidio, la vida de estos hombres y sobre todo la construcción de sus cuerpos en el contexto carcelario, por lo que haré referencia únicamente a la parte central de la historia para pensar a partir de la representación cinematográfica cómo se delimita el orden de género que enmarca las narrativas del cuerpo en este espacio, cómo operan estas narrativas para dar sentido a la alteridad, las jerarquías sexogenéricas, el ejercicio del poder y las políticas de resistencia. Considero el cuerpo como una producción socioculturalmente situada y en ese sentido está inserta en relaciones sociales particulares que devienen en sentidos propios del marco que tienen disponible. En el caso del filme, el tratamiento de los cuerpos se enmarca en un orden de género hegemónicamente masculino en los términos tradicionales. El universo de la historia tiene como motor la violación y muerte de la mujer que Jacinto ama. La destrucción de su cuerpo está acompañada por la deshonra de la muchacha y por la humillación a la virilidad de Jacinto. En la primera parte de la historia, la normativa heterosexual se hace evidente en las prácticas de los personajes y la mujer en este escenario es solamente un objeto de deseo y motivo de venganza. El penal, por su parte, es un espacio donde no hay mujeres, donde la violencia y los usos del cuerpo están centrados en el maltrato, la humillación y la explotación física del mismo. La privación de la libertad es la primera condición del presidio y el signo de esta privación es el grillete. Los presos de San Lucas a su entrada son marcados con este signo.
Se les coloca en los pies un grillete con cadena unido a una pesa que se convierte en su carga permanente. La amenaza de huida es común en San Lucas, así que el grillete es la estrategia para impedir que escapen nadando de la isla. Además del grillete, la dinámica del penal responde a características que Foucault atribuye a los sistemas disciplinarios, como una especie de cuarentena social y a través del panoptismo. En la prisión de San Lucas, la cuarentena se hace presente en la propia isla, que se trata de un aislamiento total del resto de la sociedad, y una vez dentro del penal, el lugar donde duermen los condenados es un bodegón donde se encuentran hacinados, sentados en el piso, pegados unos junto a otros. El panóptico, por su parte, se presenta en las horas de trabajo que los reos pasan picando piedra en la costa de la isla. Ahí, desde la parte alta, son observados por el coronel, el sargento, el general, y en la costa están rodeados por guardias que vigilan sus movimientos. Les cuerpes condenades son diverses. Se asumen como figuras masculinas porque, como señala Liévano, se trata de un criterio organizador. El sexo asignado al nacer, que responde a formas performativas de lo masculino y lo femenino como nociones dicotómicas, tradicionales y fundadas en una normativa heterosexual. Sin embargo, en la cárcel se hacen presentes las disidencias, las identidades y subjetividades son diversas y entran en tensión en el marco de, de las jerarquías que se establecen dentro de este espacio. Además, las edades de los presos son diversas. Hay ancianos, hombres maduros, jóvenes. Los cuerpos son precarios en el presidio. Como advierte Judith Butler, los cuerpos requieren comida y abrigo, protección del daño y de la destrucción, la libertad para moverse, asistencia médica, necesitan apoyos de otros para sobrevivir. En el presidio de San Lucas, los cuerpos están expuestos al rayo del sol durante el día y hacinados en la oscuridad durante la noche. No tienen acceso suficiente al agua ni alimentos. Es posible observar estos cuerpos famélicos y sus rostros deshidratados. Las heridas causadas por los grilletes son causa de gangrena que termina en la amputación de sus extremidades. Los enfermos no son atendidos y mueren en brazos de sus compañeros dentro del bodegón. En una huida final, uno de los reos logra escapar y mientras escapa, una mujer se escucha su voz leyendo en voz alta un comunicado. Habitantes de San Lucas, la comandancia de plaza y puertos avisa que hay 2 hombres prófugos. Por su captura se ofrecen 2 libras de arroz, 3 libras de papas, 2 libras de café, 3 libras de azúcar, 2 libras de cacao en polvo y una lista de productos que corresponden al precio del cuerpo de los presidiarios. Aunque el filme tiene un final trágico, en su propio contexto de vejaciones y violencia y precariedad de los cuerpos, los presos dan signos de resistencia. Una guitarra suena todo el tiempo dentro del penal. Alguien dicta una carta a un pariente y otro que sabe escribir la redacta. Uno escribe con cenizas burlas hacia los jueces, otros cantan y bailan, otros sostienen relaciones amorosas y varios intentan escapar del penal. Jacinto, el protagonista, y sus 2 amigos intentan también hacerlo y él es el único que logra sobrevivir para contar de viejo su dolorosa historia. Ya que usted me dice que no debo de tener miedo, que ya nunca nadie más me ha de regresar al presidio, le voy a ir contando poco a poco, a como yo me lo sé, lo que sucede a uno en toda una vida de presidio, donde la bondad no existe y uno llega a sentir a veces que se le revienta el corazón. Gracias por escuchar mi presentación.